del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Empezamos esta semana con noticias importantes, declaraciones importantes y vamos a ver qué es lo que ha estado ocurriendo. Para comenzar, el presidente del Congreso, el señor Olaechea, se ha mandado con un alegato sumamente solemne en el que le pide al presidente Vizcarra que no tenga miedo de gobernar y le pide algo raro, que rectifique sus conversaciones en Arequipa, pero no hay nada que rectificar. Eso es lo que el señor Vizcarra pensaba y eso es lo que ha dicho y eso es lo que se ha hecho. Uno rectifica cuando hay algo que arreglar. Acá el daño está hecho o lo que hizo Vizcarra es lo que él piensa y el pedido me parece un poco extraño, pero lo vamos a analizar con nuestros invitados. Y sigue los desencuentros con la señora Mercedes Arauz y el ejecutivo del que hay que decir ella forma parte como vicepresidenta de la República. Sobre estos dos primeros temas hablamos con el congresista Víctor Andrés García Belaunde, ¿cómo estás, Pitocho? Gracias por acompañarnos. Y el abogado Omar Chejade, ex vicepresidente de la República, que se sabe de todos los desencuentros que puede haber entre presidente y vicepresidente. Experto en eso. Se lo sabe en carne propia. Primero, lo que ha ocurrido con este pronunciamiento de Olaechea como presidente del Congreso. Lo que quería saber, Vitocho, si esto ha sido consensuado, si ha sido algo un mensaje del que todos han tenido conocimiento o se han enterado junto con el resto de nosotros sobre lo ocurrido. Yo me he enterado con el resto, ¿no? De acuerdo. Ahora, es un pronunciamiento, digamos, entiendo, de la mesa directiva que recoge a 77 votos, que es los votos que lo han elegido, ¿no? 78 creo que han sido. Entonces, bueno, eso es, pues, o sea, yo supongo que los que han votado por él lo van a respaldar, es evidente, porque además lo acaban de elegir. Entonces, bueno, Pero habla a nombre del Congreso, ¿no? Sí, porque él es elegido por el Congreso como presidente de la República, por lo tanto, habla en nombre del Congreso. No es el Pleno el que ha firmado, porque tendría que firmar todos los voceros en todo caso, el Pleno tampoco podría firmarlo, los voceros, pero se entiende que él representa a la mayoría del Parlamento y por lo tanto representa al Parlamento, es su cargo. Ahora bien, el texto, convengo contigo en que no se le puede pedir una rectificación al presidente porque es una conversación en todo caso privada y en todo caso él debería, más que rectificar, explicar por qué lo hizo, ¿no? Por qué lo hizo y si debió decirlo o no y si debió ir o no. O sea, él más bien debería excusarse o aceptar su error de haber ido a negociar. Porque el tema es ese, ¿no? O explicar y afirmarse en él. Lo que no puede hacer es dejar esa especie como de vacío, ¿no? Que la gente, a buen entendedor, pocas palabras, exactamente, ¿no? Lo que se demuestra en el diálogo es que hay una doble conducta y hay un doble lenguaje, ¿no? Una cosa es en privado con los negociadores, con los revoltosos, y otra cosa es ante la nación, porque ante la nación habló. Entonces ahí hay una incoherencia y explicar por qué ha sido incoherente y en todo caso ofrecer o prometer coherencia a partir de ahora, ¿no? Claro, porque no se ratifica cuando ha cometido un error y tiene que retirar unas palabras, tiene que corregir algo, que ya no es momento para eso, ¿no? En todo caso, quienes pueden pedir que retiren las palabras son los que se sienten directamente ofendidos, que es en todo caso o la minera Saude, que se siente muy afectada directamente, o los propios señores que estaban presentes con él, ¿no? Ahora, lo que sí es interesante es la estrategia, parecería que existe a partir de ahora, ¿no? En el sentido de que el presidente todos los días se mete con el Parlamento y el presidente todos los días le exige una serie de cosas al Parlamento. Pues es lógico que el Parlamento también le exija al gobierno esto y lo otro. Acabe con la inseguridad, acabe con la corrupción, acabe usted con la escasez de agua o los recibos de luz, o acabe usted con acabe usted con la falta de medicinas en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que sí le puede pedir el Parlamento y el presidente del Parlamento es todos los días al presidente las cosas que están pasando. Oiga, el Piure está sin acabar, los panamericanos han terminado en buena hora, pero faltan algunas obras complementarias. En fin, ese tipo de exigencias sí le puede hacer el presidente del Congreso y el Congreso en realidad al presidente de la República, porque ellos son los que ejecutan y tienen obligación de ejecutar. Pero está claro también que es necesaria una suerte de disposición conjunta. Por supuesto, ¿no? Que sí. Porque si llamas todos los días, ¿qué es lo que estuvo pasando? ¿No? A los ministros los tienes todo el día en el Congreso dando explicaciones. La interpelación a Vicente Ceballos es una caprichosería, ¿no? Ahora se quiere llamar a la ministra de Salud para que dé no sé qué explicación. Si vamos a entrar otra vez en esa dinámica, no le pueden pedir al Ejecutivo que haga cosas si los
ministros se la pasan más rato en el Congreso que en sus oficinas. En todo caso... Está bien, todo eso está bien, pero ante un presidente que pecha al Congreso todos los días, no puede esperar el presidente que el Congreso no lo peche él también. De acuerdo, pero, a ver, totalmente se devuelven en esta vida, ¿no? Pero vamos ahora o sea, tu posición, Vitocho, y la respeto, es la de que se siente pechado. Pero, ¿y qué pasa con todos los que estamos al medio? Bueno, pero es perfecto. Este pleito que estamos hasta la coronilla. Es que si el presidente no entiende razones, porque ya se le dijo que hay que conversar, se le ha planteado, nosotros le hemos planteado como Acción Popular una mesa de diálogo y no han contestado. O sea, si ya se le ha dicho, y otras bancadas han dicho más o menos lo mismo, si hay una intención de diálogo, de hacer un puente de diálogo y no contesta, y más bien sale el presidente todos los días a pechar al Congreso, ¿qué cosa espera? ¿Que nos quedemos callados? Bueno, no podemos quedarnos callados. Omar, sí. Entonces, en esta explicación que nos acaba de dar el congresista García Belaunde, ¿qué nos espera? ¿Un enfrentamiento de quién saque el comunicado más fuerte? Porque lo cierto es que si Vizcarra no va a estar gobernando por andar pechando al Congreso, que es un error, el Congreso tampoco va a estar legislando por andar pechando y fastidiando a Vizcarra. Mira, ¿qué hacemos? ¿Quién gobierna? Bueno, es evidente que esto va a continuar. Yo la verdad que no soy muy optimista con la suerte del país y la suerte del sistema político en las próximas semanas o meses. Incluso te darás cuenta que el presidente de la República, a través de su premier del Solar, envió un cronograma tentativo, digamos, de fechas en la cual se decía cuándo se tenía que aprobar en primera legislatura la reforma constitucional de adelanto de elecciones, cuándo debía ser el referéndum. Pero ya estamos a 18, 19 de agosto, recién se han nombrado comisiones, como es lógico, presidencia de comisiones, miembros de comisiones, y que esto se apruebe ante la Comisión de Constitución, en la que tiene que haber un debate, digamos, sesudo, y que después pase al Pleno, y que un debate que puede demorar semanas, si no algunos meses, porque es una reforma constitucional importante, digamos, para la vida y la historia del país. Yo no creo que los plazos se cumplan. Lo propuesto por el presidente Vizcarra de aprobarlo antes de septiembre, esta reforma constitucional, para que después vaya a referéndum. Por lo tanto, va a ser, te aseguro, concuerdo con Vitocho, con la voluntad del presidente de pechar. Es verdad que también el Congreso de la República, salvo excepciones como Víctor Andrés, que es un buen parlamentario y lo conozco, el Congreso también se la ha ganado, ¿no? A pulso, porque es un Congreso absolutamente desprestigiado, deslegitimado. Pero además que yo entiendo que el Congreso tiene que asumir a veces posiciones que no son de acuerdo al Ejecutivo, y me parece saludable, claro. Pero no todo puede ser un motivo de pleito, claro, pues, que agotador. Más allá de excepciones, el Congreso también se la ha ganado a pulso, por supuesto, es verdad. Por supuesto. Pero Vizcarra, que no sabe, digamos, lo que son tender puentes, no sabe consensuar, no sabe lo que es la diplomacia política, no sabe lo que es ser un estadista político, ¿no es cierto?, como había en antaño en el país. Entonces, él simplemente sabe confrontar, golpear, pechar, y saca provecho de eso, porque evidentemente lo hemos sufrido nosotros. El Parlamento siempre ha sido la piñata en el país. Y ganaba siempre el Ejecutivo, cualquier gobierno, si golpeaba al Congreso de la República. Lo pasó con Fujimori el año 92, cuando ilegalmente, ilegítimamente, inconstitucionalmente disolvió el Congreso el 5 de abril del 92. Al día siguiente, 85% de la población estaba de acuerdo con el asesinato de la democracia. Bueno, en fin, en el caso de Vizcarra es lo mismo. Por eso que yo pienso que, Patricia, Víctor Andrés, que esto va a continuar, y vuelvo a reiterar, si el presidente de la República no renuncia a la vicepresidenta Mercedes Arauz, no asume o la echea a la presidencia temporal del Perú y convoca elecciones generales para el próximo año, esto lamentablemente va a continuar. Yo no creo que el Congreso de la República quiera voluntariamente y de mutuo propio adelantar las elecciones. Yo veo cada vez más lejos la posibilidad del adelanto de elecciones, porque pone no sé si Víctor Andrés tiene alguna visión de pronto más clara del tema, porque es difícil verlo, pronosticar, pero me queda claro que la mayoría fujimorista no va a ceder y que por lo tanto los votos no van a dar, y me queda claro que eso pondría a Vizcarra en la penosa situación de hacer una cuestión de confianza sobre un tema constitucional que ello es bastante endeble.
Y además de este. Y que mi concepto no se puede hacer una cuestión de confianza sobre un tema que es reforma constitucional y que no es una política de Estado. Exactamente, que además en este caso es como morderse la cola, ¿no? Te pregunto, me dices que no, entonces te obligo a que me digas que sí con una medida atroz. Y por el otro lado, el Congreso tendría que vacar a Vizcarra, lo cual también lo pondría en una situación dictatorial. Entonces, los dos se quedaron mirándose al frente sin poder usar el arma más importante que tienen para tirársela en la... Entonces, la convivencia es... obligatoria. Sí. Va a haber ahí un empate, ¿no? Un empate técnico. La pregunta más que técnico, es un empate político. Así es. La pregunta es cómo se destrampa ese empate. Porque hay una parte del comunicado de Olechea, del pronunciamiento de Olechea, que a mí me parece importante, que dice, trabajemos en una agenda conjunta. Es verdad que los antecedentes no le dan mucho, no resultan muy auspiciosos, pero es verdad que ya, pues señores, o sea, son los 2 últimos años, llegamos al Bicentenario, ya, pues, o sea, de verdad, podemos hacer todos un esfuerzo, ¿no? De paso, de lo del Bicentenario no se ha hecho nada, no se está haciendo nada por el Bicentenario, ¿eh? Pero eso y en el Centenario se hicieron miles de cosas. Pero además recordemos que tampoco se estaba haciendo nada sobre los panamericanos hasta que se pusieron las pilas. Así que todavía hay tiempo para hacer un montón de cosas. Tiempo hay, pero no se está. De momento no hay ni siquiera por dónde empezar. Ese es el problema. No. ¿Qué se quiere? No se sabe qué se quiere. Pero, por ejemplo, en una agenda conjunta ese podría ser un tema común. Sí. Bueno, yo creo que, claro, si el presidente está pechando al Congreso constantemente y el Congreso se ha quedado callado porque tiene una serie de problemas el Congreso, porque está desprestigiado, todo eso lo ha hecho Mari y estamos de acuerdo, porque ha hecho una mala práctica de sus actividades y de sus funciones. Todo eso es cierto, todo eso es totalmente cierto. Pero ahora, pero claro, debido a eso es que el presidente Vizcarra ha pechado al Congreso y ha seguido avanzando y pechándolo. Y llega un momento que el Congreso tiene que decirle, ya basta. Pero si tú te metes conmigo, ya, pero en ese escenario ya estamos. En ese escenario ya estamos. Ahí estamos, ¿no? En este momento. Entonces, ¿ahora qué cosa queda? O seguir pechando unos con otros o llegar a un acuerdo. Yo creo que lo que hay que buscar es un pacto. Un pacto no de Moncloa, un pacto de Pizarro. De la gobernabilidad, casa de Pizarro, ¿no? Un pacto de gobernabilidad, un pacto de la Plaza de Armas o de la Plaza Bolívar, como quiera llamarse, un pacto del Bicentenario. Pero además, ¿no? Víctor Andrés, en el que debiera haber un deadline, una fecha límite. O sea, si hasta tal fecha no hemos logrado hacer estas 3 reformas, nos vamos todos, chao, al día siguiente, ¿no? Así es. Eso nosotros hemos dicho hace 2 años, nosotros planteamos, aquí lo dijimos, Patricia, contigo también, y lo hemos discutido y he tenido posiciones de toda naturaleza, de que había que adelantar elecciones. Claro, no nos dieron mucha importancia a nuestras ideas, algo que yo planteé en mi bancada en ese momento, a los 2 días de asumir Vizcarra el poder, pero ahora que Vizcarra lo propone, ya la cosa cambia. O sea, si lo propone Acción Popular no le hacen caso, si lo propone Vizcarra sí le hacen caso. Bueno, agradezco que sea así, pero 2 años después. Entonces yo creo que hay que ver la manera de sacar esto adelante, me parece que bien, pero si no sale, o saliendo aún, tiene que haber una mesa de diálogo para saber si lo aprobamos, cuál es el punto A o B, cuál es la trayectoria que seguimos, y si no lo aprobamos también. O sea, tiene que haber un acuerdo en ambos casos, se apruebe o no se apruebe, tiene que haber un acuerdo. Ahora, también tienen que empezar a actuar con madurez, ¿no? Por supuesto, o sea, que sí. El presidente se tiene que calmar un poco y no seguir incendiando la pradera, porque las encuestas son un combustible que se agota rápido. Y segundo, el Congreso no puede estar... O sea, interpelar a Vicente Ceballos es la forma más infantil de devolverle el golpe. O sea, es tan grosera, es tan grosera que da risa. O sea, nosotros nos hemos puesto, porque ese caso ya pasó. Pero hay que tomar en cuenta, hoy día veo que tiene Gestión a la mano. Sí, acá lo tengo. El diario Gestión a la mano. El titular de Gestión es muy interesante. Es preocupante. El 74% del mundo empresarial y el mundo económico se opone a adelanto de elecciones. 74%. Y yo me atrevería a decir que incluso la gente que está con sangre en el ojo por el Congreso también está asustada sobre la incertidumbre. Claro, ¿no? Claro que sí. Claro, lo que pasa es que cuando los escuchas discutir sientes que las cosas no pueden ser peor, pero sí pueden ser peor. Siempre Patricia, pueden ser peor, ¿no? Hay un tema importante que creo que no estamos un poco dejando pasar. Por favor. Hasta hace 3 semanas, el primer día, al día siguiente, las primeras 48 horas en que Vizcarra pronuncia su discurso a la Nación el 28 de julio, había una suerte de simpatía mayoritaria de la población en el adelanto de elecciones.
pero en los últimos 7, 8 días, probablemente en parte por el tema Tía María, estas negociaciones por debajo de la mesa, esta debilidad de estadista de Vizcarra, que de alguna manera claudica con estos revoltosos y con este presidente o gobernador regional Cáceres Yica, y la decepción de la mayor parte de la población medianamente informada, hace que Vizcarra no solo pierda poco a poco en las encuestas que lo estaban apoyando, sino que además algunos medios de comunicación que veían en Vizcarra un reformador institucional, me incluyo, en los temas políticos, en los temas institucionales, electorales, parlamentarios incluso, han dado de alguna manera vuelta atrás y hace unos días lo han empezado a criticar, incluso con reportajes bastante serios, como el día de ayer. Entonces, poco a poco Vizcarra ha ido perdiendo piso, ha ido perdiendo poco a poco respaldo. Esto me imagino que va a continuar. No sería nada raro que Vizcarra otra vez vuelva a la carga contra el Congreso de la República, pero esto tiene un límite. O sea, golpear al Congreso es saludable de vez en cuando y reditúa en las encuestas y en la popularidad y la legitimidad del gobernante, pero cuando esto lo haces pan de cada día, tiene un efecto boomerang que te rebota a ti. Entonces, Vizcarra debería, y en eso sí concuerdo con Víctor Andrés, de alguna manera abrirse a la oposición, a los miembros del Congreso y en una mesa de diálogo de señalar qué cosa es lo que le conviene al país. El 74% del empresariado, no solamente empresariado, profesionales como uno, no estamos de acuerdo con una crisis política o institucional, porque esto no favorece la canasta familiar. Lo que pasa es que en un escenario en que esto podía tener una salida dialogante, conversada y democrática, el adelanto de elecciones no pareció un hecho tan traumático. Pero ahora el desenlace no va a ser fácil. Y al no va a ser fácil, va a ser una desgracia, ¿no? Patricia, yo creo que el error de Vizcarra, que lo comete parece con mucha frecuencia, es tratar de hacer las cosas y después consultarlas. Lo que él ha debido hacer es primero lanzar un mensaje presidencial el 28 de julio proponiendo el debate de un adelanto de elecciones. Por ejemplo. Proponiendo el debate. Señores, los convoco a ustedes, al Parlamento, a la opinión pública. Ahora vamos a debatir. ¿Hay que adelantar elecciones, sí o no? Yo creo que sí, pero quiero un debate, quiero escucharlos a ustedes. Bueno, y después, como consecuencia del debate, tomar acuerdos. Aquí no. Aquí se ha anunciado, nadie sabía nada, ni siquiera algunos ministros no sabían nada. La vicepresidenta no sabía nada, que ella es la vicepresidenta. O sea, a ella le están acortando su mandato, ¿no? Popular. A ella le están contando. Entonces, nadie sabía nada, lo anuncia y después viene, ¿qué cosa? ¿Debate? ¿Mesa de diálogo? Sí, hay que hacerla, pero es más complicado hacerla. Sobre todo porque ya se planteó como, a ver, te voy a preguntar y me tienes que decir que sí, ¿no? Y esa es la forma más rara de hacer algún tipo de pregunta, ¿no? O sea, yo te pregunto, pero tú me tienes que decir que sí. Ahora, además, creo que si bien trabajado hubiera tenido éxito, porque tenían bancadas como APP, Acción Popular, la izquierda, que le tenían buen ánimo a esa propuesta. Esto lo hemos conversado antes, esto ha sido una imposición más que una búsqueda de consenso. Exacto. Pero el propio Parlamento también tuvo la culpa, ¿no? Es decir, hace un año el señor Vizcarra se presentó al Parlamento y dijo, los congresistas no van más, no hay reelección, se acortan las elecciones, va a haber el refinanciamiento de la política, se va a cambiar el Consejo Nacional de Magistratura. Y el Congreso de la República, de alguna manera, no es el caso de Víctor Andrés, mayoritariamente abdicó. Sí. Abdicó y se dejó pisar el poncho. Sí, entonces, claro, el Congreso de la República, digamos, tomó posiciones de alguna manera para salvar la segunda censura y la disolución del Congreso amenazada por Vizcarra, una actitud claudicante, una actitud absolutamente sumisa. Vizcarra se acostumbró a ello y al siguiente año viene con este zarpazo de adelantar las elecciones. Lo que pasa es que yo creo que esa movida de Vizcarra era necesaria, pero tú no agotas 20, o sea, la primera vez tiene efecto, la segunda se debilita, la tercera y a la cuarta ya no te funciona, ¿no? Claro, o sea, el presidente noqueó, hablando en términos pero que lo tenía que hacer, ¿ah? Su primer knockout a Fuerza Popular era necesario, ¿no? Noqueó y tiró la lona al Congreso, lo hizo. Sobre todo es Fuerza Popular. Pero antes que le cuenten 10 ya lo estaba rematando, no pues. Antes que le cuenten 10. Claro, pero después le ha dado en el suelo siempre. Se levanta y ¡pum! Que le vuelvan de eso, puede que le cuenten 10 y después continúa. Ahora, ha querido rematarlo. Eso está mal. Y además yo creo que toda medida debe tener un plan B. Y siempre me parece que las propuestas de Vizcarra, que son audaces e interesantes y muchas veces podrían dar, repito, el adelanto de elecciones era una buena idea si era una salida consensuada, pero cuando no tienes plan B y el plan A no te funciona, entonces empieza a ir a un desmadre. Y el problema, Patricia, acá es lo que nosotros hemos dicho siempre y es el motivo por el cual presentamos el proyecto para adelantar elecciones. Es decir,
en el Perú no hay antecedentes que yo recuerde donde un presidente transitorio, o sea, un vicepresidente, gobierne casi un periodo presidencial. Por eso ustedes pidieron el... Entonces no hay antecedentes. Siempre los vicepresidentes convocan a elecciones o gobiernan por muy pocos meses. O sea, porque además tú los eliges para eso. O sea, yo no creo que Kuczynski ha pensado en Vizcarra para que lo gobierne 4 años en vez que él. No, yo creo que es una posibilidad. Lo ha elegido para que lo reemplace si él se va de viaje o se enferma, pero no pues para que gobierne 4 años. No se le hubiese ocurrido. Pero la Constitución te pone ahí para que estés, para que ocupes el cargo, sea lo que le pase al presidente, que se muera pero no pues con tanto tiempo. No, pues porque si se asume un presidente y se muere a los 3 días. Tuto Quiroga, cuando falleció el presidente, Tuto Quiroga estuvo como 2 años como presidente en Bolivia. Sí, pero es que casi 4 años no ha habido en el Perú. Pero en realidad esa es la razón de ser del vicepresidente. Darse el tiempo que el presidente no va a quedar por las razones que sea. Tú lo escoges porque tiene capacidad para reemplazarte, no para sustituirte necesariamente. Perdón, pero podríamos hacer una discusión de 3 horas entre reemplazar y sustituir. Es exactamente lo mismo. Es sentarte donde estuvo el otro que ya no puede seguir con el cargo. Además, ¿no? Y yo casi discrepo con Vitocho, la ciudadanía elige la fórmula presidencial. Así es. Y porque sabe que si no hay uno va a Por caer. eso, lo que pasa es que como la fórmula es presidencialista, la gente no distingue a los vicepresidentes, pero se elige por la fórmula, ya sea por el presidente o por el vicepresidente o por el segundo vicepresidente. Yo me atrevería a decir una cosa más, sí, que en el caso de PPK siendo probablemente uno de los candidatos o presidentes más el más anciano de todos, de toda la historia del Perú. En su caso, había que mirar la plancha, ¿no? Sí. O sea, disculpe lo que estoy diciendo, pero había que mirar la plancha. Sí, claro, yo lo dije, es un presidente muy viejo. Entonces, o sea, nadie a los 78 años ha sido candidato en el Perú. De acuerdo. Y cuando le propusieron a Belaúnde a los 78 años ser candidato en el año 90, dijo que no, que él podía ganar a esa edad, pero no podía gobernar. Todos los que votaron por él tienen que haber tenido claro que se le dije que Vizcarra podía terminar ahí. La fórmula presidencial de PPK el año 2016 era la fórmula más importante para ser revisada por el país. Exactamente. Porque podía fallecer. La gente no decía que lo iban a vacar o censurar por un tema de corrupción, sino por un tema de edad. Sí. Ahora, yo lo dije y me se tiraron encima. ¡Ay, caramba! ¡Me estás matando a los viejos! ¡Me estás creído! ¡Me burlan los viejos! No es así. Un tema nada más para cerrar. Y no después... es cierto, perdón, Víctor Andrés, que me consta que los vicepresidentes, digamos, somos informados por el presidente de una acción tan importante, de una decisión política. Pasó con Alba Castro con el tema de la extradición de la banca o Luis Alberto Sánchez. Yo te quiero preguntar si Belaúnde le consultaba a Juan López Aldana, por ejemplo, o García Ayampietri. Eso no sucede. Pero cuando le dice Vizcarra... Déjame cerrar ese tema porque tenemos otro de que hablar, pero yo solo me atrevo a decir que Vizcarra no está planteando cualquier cosa, está planteando irse todos, y ese todos incluye a Mecha Arauz como presidente de la República. Claro. Entonces es más que una cortesía informarle, porque está tomando una decisión por ella, que también fue elegida con voto popular. Estoy de acuerdo, es cortesía, pero no lo hace nunca. Por Mecha Arauz, que en su doble condición, de vicepresidenta y de congresista, le estás acortando, y si es tu socia y le vas a cortar algún tipo de mandato, pues por lo menos consúltale. Claro. Es como que alguien dijera, vamos a renunciar a todos los gerentes. Yo discrepo acá con Omar, disculpa que Omar discrepo contigo, pero yo creo que Omar en el sentido, uno no elige, en teoría elige la plancha, pero en realidad tú eliges al presidente. Ya, pero vamos. La plancha es dama de compañía del presidente. Pero no se le puede decir a un vicepresidente, sorry, la verdad que habíamos elegido al presidente, así que hay gente que no quería elegir a la plancha y decía a PPK, todos han elegido a PPK, a Vizcarra nadie lo conocían en Moquegua, su familia, sus amigos, pero no, en Tacna ya no lo conocían. Que ya les ha ido muy mal a quienes han ningunado a Vizcarra. Pero una para terminar. El voto del sur que hace ganar a PPK lo jala Vizcarra. En Argentina la gente ha votado por Cristina y no por Fernández, porque es vicepresidenta. Eso se puede creer. Pero acá no es así. Acaba de hacer acá no es así. En Argentina, constitucionalmente, el vicepresidente de la República es presidente del Senado. Igual que en Estados Unidos. Exactamente. Pero y finalmente, para terminar. No terminan nunca ustedes. Hace horas que están en el mismo debate. Un parlamentario para terminar. Pero no te remontes al siglo pasado. Prohibido. Ya, 1962. Te remontaste al siglo pasado. Pero en esa elección, Aya La Torre fue candidato a la presidencia y Giovanni Manuel Serna fue candidato a la vicepresidencia y votaban diferentes. Tan es así que Manuel Giovanni sacó más votos que Aya La Torre.
El vicepresidente sacó más votos que el presidente. O sea, en esa época la plancha se dividía. Tú pero votabas ahora no, ahora no. Entonces decir que salen cualquiera puede salir. Ese es el problema. Un chévere, solamente mañana sale un artículo mío en La Razón sobre los vicepresidentes. Hablo históricamente de las desavenencias que han habido con las fórmulas presidenciales. Una cosa es llegar y otra cosa es cuando ya eres presidente, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Además tengo que citar a Tamara Arimborgo, que parece darme la contra. Hoy hemos visto que asumió la Comisión de Educación. Ha sido un momento, vamos a decirlo, incómodo para quienes creen que la señora no representa la pluralidad necesaria que se requiere en una comisión como la de Educación. Pero más que eso, el peligro está en terminar usando la Comisión de Educación como un espacio de debate sobre un tema que es fundamental en la educación, que es la igualdad de género, pero no es el único tema. Y la señora Arimborgo ha dicho, bueno, que en democracia la pluralidad de ideas no se censura. No, nadie tiene ni la pluralidad de religiones ni nada. Lo que asusta o preocupa es la imposición de determinadas ideas sobre otras, ¿no es cierto? Como puede ser una visión religiosa de la educación cuando estamos en un estado básicamente laico, ¿no? En que hay que educar en el Perú a niños de todas las tendencias y de todas las religiones y de todos los colores. Aquí está Omar, que ha sido parlamentario y presidente de comisiones, o sea que me puede perfectamente bien corregir y rebatir o respaldar también, no sé, a veces difícil que me respalde, pero en todo caso No estamos más de acuerdo en lo que creen. Mira, acá yo creo que la señora evidentemente es una señora muy cuestionada, tiene ideas muy fijas y las defiende con pasión, ese es cierto, pero también es cierto que ha sido elegida a una comisión que responde a una bancada, que la ha elegido la bancada a ella, y eso se repite en el Congreso. Pero además, ella no puede imponer nada ni usar la comisión para sus fines, porque primero que de 19 miembros en la comisión tengo entendido que hay 8 que son de Fuerza Popular, de tal manera que ella no va a poder imponer nada si no es con el visto bueno de la mayoría, que van a ser pues 10 o 11. Pero, por ejemplo, en la comisión, te pregunto para entender cuáles son las diferencias. En la Comisión de Constitución se ha tenido que pelear contra los tiempos y las decisiones de Rosa Bartra, que pueden ser buenas o malas, pero digamos que se sentía que ella era dueña y señora de la situación. Ni te digo en la Subcomisión de Constituciones Constitucionales. O sea, gracias al señor Segura se quedaron todo durmiendo. Pero, perdón, es que la mayoría ya cambió a partir de ahora. Esa es la diferencia. En la legislatura anterior estábamos con otra bancada, con otro número de bancadas. Hoy día la bancada fujimorista, si bien es cierto... Ya no son tantos. No son tantos. Pero igual son muchos. Antes tenían en la misma... bueno, pues pero ese es el pueblo que los ha puesto ahí. Es una broma. Pero el pueblo los ha puesto ahí. Omar, el pueblo peruano, que es sabio a veces y a veces no tanto, ha elegido esta mayoría. Bueno, el pueblo peruano te eligió a ti muchas veces, así que no lo ningunees. Y yo vivo feliz y contento y agradecido. Por supuesto que sí, agradecido con el pueblo. Pero no siempre se elige adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, antes de los 19, 11 eran de Fuerza Popular o 12, ahora son 8. Entonces, si bien es cierto, en la legislatura anterior podían imponer, no, el presidente impone porque le permiten o lo respalda a su gente, si no impone nada. Si tienen los números suficientes. Pero hay un tema que sí yo discrepo con Vitocho porque, como tú has dicho, has sido presidente de comisiones y tú también. Pero yo sin mayoría. No, pero está bien, perfecto. Tú con mayoría, creo. Sí, es verdad, pero te quiero decir una cosa. Pero el presidente de una comisión, como el presidente del Congreso, prioriza los proyectos, ¿no? O sea, yo en la agenda digo, bueno, el tema de reforma constitucional, que vaya a la fila, pues a la cola, ¿no es cierto? En la fila. Y no lo priorizo. Y nadie me tiene por qué decir nada, porque finalmente yo soy el presidente de la comisión o presidente del Congreso. Entonces, sí tengo algún manejo. Tengo un manejo incluso... para dirimir en los empates, tengo un manejo para resolver ciertas contiendas. Es verdad que no eres un dictador, pero sí prioriza. Pero para dirimir sí, pero si hay alguien, si yo estoy en la comisión y veo que el presidente Omar Chegar está tomándose atribuciones de postergar un debate, yo, señor, pido votación. Es verdad. Pido prioridad y pido votación. Y la votación es la que decide, no el presidente. Lo que parece triste es que también hay que diferenciar, y que le duela a quien le duela, una cosa son ideas que pueden haber plurales y otra cosa son mentiras. Y la señora Tamara Arimborgo ha manejado información claramente falsa y claramente tendenciosa para justificar posiciones. Claro que sí. Y eso es algo en lo que tiene que estar todo el mundo con los ojos así abiertos. Porque una cosa es una idea sobre la que se puede discrepar y otra cosa es una falsedad, ¿no? Y peor aún, querer imponer tus ideas, ¿no? Y sobre todo cuando tus ideas parten de un principio
que no es real, ¿no? Como decir que, no sé, la educación enfocada en el género da SIDA, o sea, eso es como... No, pero digamos la designación de la señora, que no conozco, del fujimorismo, es una clara provocación al Ejecutivo de la opinión pública, ¿no? Vamos a ver a cuánto se presta la señora para este juego, porque de pronto, y seremos los más contentos en equivocarnos, la señora hace un buen papel y demostrará que puede haber pluralidad, ¿no? Ojalá, hay que siempre le beneficio de la duda. Así es. Segundo punto, antes de irnos, Alejandra Aramayo ha dicho que Rosa Bartra no es ni dialogante ni articuladora y ya no pueden disimular más en el fujimorismo, que ahí se pelearon fuertemente. La salida de Miki Torres, Úrsula Letona y Aramayo de la Junta... ¿cómo se llama? El Consejo Directivo da cuenta claramente de que ahí hay una decisión fuerte. La Comisión Permanente, gracias Catalina. De la Comisión Permanente, no, yo no sabía eso, para mí es una novedad. No están en la Comisión Permanente. No están. Bueno, eso es un tema solamente de Fuerza Popular, es un tema interno de ellos. ¿Cuán... Chisme de pasillo. ¿Cuán unidos los ves? ¿Los ves más fraccionados que antes? ¿Los ves igual? Te pregunto porque tú los ves todos los días. Yo los veía fraccionados un poco antes de la elección, pero después de la elección yo he visto un cierra-filas, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí. Pero de la elección me refiero de la elección de Olachea. Pero Olachea ha sacado 78 votos, eso no es... Pero además hay un protagonismo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en las comisiones hay una visibilidad mucho mayor de los congresistas del interior del país, ¿no? Lo que yo entiendo, es que había un acuerdo de Fuerza Popular. En fin, no lo he visto evidentemente, sino lo he escuchado en varias oportunidades para la no reelección en nada, ¿no? Tan es así que ustedes recordarán que cuando Luz Salgado salió de la presidencia del Congreso, se hablaba que iba a ir a la reelección y ella dijo que no porque había un acuerdo. Pero todo eso se va un poquito al cacho cuando ves a Rosa Bartra otra vez en la Comisión de Entonces, claro, el hecho que haya repetido alguien en una comisión evidentemente debe haber causado problemas dentro de la propia bancada. Yo lo que pienso de Rosa Bartra, lo has tenido acá varias veces, que, bueno, yo no estoy de acuerdo con ella, normalmente no estoy de acuerdo con ella, es más, no estoy de acuerdo con el fujimorismo históricamente, pero sí es una parlamentaria bastante bien articulada, ¿no es cierto? Sí. Que habla bien, que trabaja bien, que sale a defender su posición, y me parece, esta es una opinión bastante particular, que ellos también están jugando a los tiempos de una posible salida preventiva de Keiko Fujimori del penal de Santa Mónica, ¿no es cierto? Porque una cosa es Keiko Fujimori libre, y otra cosa es Fujimori, digamos, todavía en prisión. Entonces están jugando si se ratifican los 36 meses, que sería terrorífico para el fujimorismo, o si se gana la mayoría de 3-2 y llegan a 4 votos, y Keiko Fujimori saldría en abril del próximo año. Entonces, ellos también están jugando a los tiempos y al reloj electoral, me parece. Sí, porque, a ver, un adelanto de elecciones con la posibilidad de que Keiko cumpla 18 meses en prisión. Sale en abril. Sale en abril, pero ya la pone en campaña dentro de la cárcel, ¿no? En cambio, si no hay adelanto de elecciones, por ejemplo, le da tiempo a Keiko para salir de la cárcel y hacer una campaña. Que recordemos, para que todos tengan claro, la señora Keiko Fujimori está en etapa de una investigación y todavía no se ha formalizado su caso. Y así se formaliza la acusación, todavía puede postular. Es decir, nada le impide ser candidata. Por olfato procesal legal que tengo en lo penal, es un proceso judicial que para aquella sentencia yo creo que va a demorar entre 2 a 3 años más mínimo. 2 a 3 años más como mínimo, porque tiene que haber juicio oral, en fin. Y además recordemos que el impedimento para postular se tiene que dar con sentencia firme, por lo menos en primera instancia. Hasta ahora, eso es lo que se aprobó. Eso es lo que se aprobó ahora. Hasta ahora. Pero en el Pleno ya se aprobó que sea una instancia, no. Todavía tiene que necesitar la doble instancia, me parece, ¿no? No, me parece que uno. ¿Ya cambió? Sí, creo ya cambió. que sí. Bueno, estoy casi segura que ya cambió para que no se use en el Congreso como Lo que pasa es que el proyecto ¿no? nuestro, que no fue atendido hace mucho tiempo, sí me acuerdo. era para que los que tuviesen denuncia. Solamente con denuncia ya no podías postular. Pero eso es más complicado, ¿no? Eso es más complicado, lo entiendo que es más complicado. Porque a ti, ¿cómo se llama? Orellana no te hubiera dejado postular. Así es. ¿No? Claro. Te hubieras quedado fuera siempre. No, y además violaría el principio de presunción de inocencia. Eso tendría que ser. Pero ya una sentencia firme en primera instancia ya está, ¿no? Pero señores. respete el principio de derecho de admisión, ¿ah? Vamos a seguir hablando de los vicepresidentes y la historia con Vitocho fuera del canal. Por favor, además, ahí sí, en la esquina, tomándose un trago, se pueden remontar a Cecilio. Es que yo he escrito también sobre vicepresidentes. Voy a ver si su artículo tiene algo que ver con el mío. La próxima vez vamos a tomar examen, Omar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha estado muy entretenido y vamos a ver finalmente en qué termina toda esta discusión y cómo repercute este llamado del presidente del Congreso a la cordura al presidente de la República. ¿Se lo tomarán a bien o a mal?
Eso nos lo dirán las reacciones en los próximos días. Regresamos rápidamente con Enzo De Filippi y Jeffrey Radzinski para analizar la economía. ¿Qué pasa con la economía en contextos como este? Ya volvemos. Llegó el I Love Perú de Despegar para que recorras tu país a precios increíbles. Aprovecha y viaja a la Ciudad Inca. Paquete a Cusco desde $95. Despegar, vivir viajando. Caja Arequipa, 33 años al servicio de los microempresarios. 33 años de éxitos y logros de la mano de nuestros clientes. Hoy estamos en todo el Perú para seguir siendo el aliado financiero de los emprendedores. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Haga su agosto en agosto. Salas con 30, 50 y hasta 70% de descuento. Aproveche esta única oportunidad. Solo en Casa Grande y San y Cerámica. Por primera vez llega a Lima, la banda que siempre soñaste ver en vivo. Weezer en concierto. Domingo 22 de septiembre, Jockey Club. Entradas a la venta en joinas.com. Licenciado por Abdai. Artista invitado, Toño Jauregui. Island in the Sun. Buddy Holly. Beverly Hills y muchos hits más en concierto. El sonido de varias generaciones. Weezer en Lima. Es una producción de One Entertainment. Radio Oficial Oxígeno. Llegó I Love Perú de Despegar. Recorre tu país a precios increíbles. Aprovecha vuelos nacionales desde $39. Además, 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito o enamórate más de tu país con I Love Perú de Despegar. Despegar, vivir viajando. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Muy bien, como les informamos, tenemos a dos personas que miran la política desde la perspectiva económica, Enzo De Filippi y Jeffrey Radzinski, que está con nosotros y nos van a ayudar a tratar de compaginar estas dos cosas que están pasando. La crisis política que se ha generado, no solo por el pedido de adelanto de elecciones, que era como un escenario más incierto, sino con el debilitamiento político de Vizcarra frente al Congreso, no necesariamente frente a la población, y el escalamiento de conflictos sociales que tienen que ver con esta paralización de Tía María y con lo que está pasando en Cayabeco y con lo que ha pasado en Puno, que la cosa empieza a parecer como que hay un desmadre, pero no necesariamente tendrían que estar relacionadas, o sí, esa es la pregunta. Así que empezamos con Enzo, para que nos digas tu primera impresión, Enzo. Hoy de ojo dice el 74% de los ejecutivos cree que la economía empeorará si se adelantan las elecciones. Bueno, en los escenarios de incertidumbre siempre generan que la economía se vaya un poco al desde mi cacho, punto ¿no? de vista, yo creo que el perjuicio para la economía es el adelanto. Cuando tú adelantas algo que va a ocurrir de acá a 2 años, lo adelantas 1 año, ahí tienes un pequeño perjuicio, pero el perjuicio es mucho menor que la gente cree. ¿Cuál es la base para pensar eso? En todas las elecciones generales del Perú, la economía se para. Se recesa un poco, sí. Porque los inversionistas no saben qué cosa va a ocurrir. Eso iba a ocurrir el 2021, ahora, si es que las elecciones ocurren en abril de 2020,
ocurrirá en el 2020. No es que vas a tener dos crisis. Porque no vas a tener dos elecciones. Sí, ahora, lo peor que puede ocurrir es que al final el presidente diga me quiero ir el 2020 y se termina yendo el 2021 porque no aprueban su proyecto de reforma. Escenario con lo cual, muy probable. Para mí el escenario más probable. Con lo cual vas a tener esta incertidumbre que va a durar desde ahora, porque ya la estamos viendo, hasta abril del 2021. Y entonces una incertidumbre que te hubiera generado un tambaleo económico, en lugar de durar un año, te dura 2. Una certidumbre de 9 meses te dura un año 9 meses. ¿No? Okay. Y además tienes que la economía mundial, que usualmente nos ayuda, ahora se ve un poco más de incertidumbre. El oro se ha ido para arriba, lo cual quiere decir que la gente está asustada. Los rendimientos de los bonos soberanos han reducido, también quiere decir que la gente está asustada. El petróleo ha bajado, el cobre ha bajado, lo cual te quiere decir que la gente no espera un crecimiento grande en los siguientes años. Y eso nos termina de afectar. No, y cada vez que Trump decide levantarse con ganas de fastidiar a China, es como que todo el mundo dice... Pero ha aguantado la economía mundial hasta que ya no. Tenemos 3 años de Trump. Así es. Y ha aguantado hasta que ya no lo está aguantando. Entonces, y hay elecciones el próximo año en Estados Unidos. Nubes negras en la economía mundial y la situación de la política peruana, que ya está comenzando a afectar. Desde antes del 28 de julio ya se veía un enfriamiento en las expectativas. Y claro, ni me quiero imaginar un mundo con un Trump reelecto, porque eso va a ser un Trump empoderado y agárrese que pueda. Imagínate un mundo donde tenemos esta incertidumbre, o un Perú con esta incertidumbre, un año más. Y un escenario el último adverso. año del el presidente no puede usar lo que ha sido su herramienta principal, que es segunda cuestión de confianza, para cerrar el Congreso. Si ahora tienes a Mauricio Mulder pidiendo la vacancia, ¿te puedes imaginar ese último año y las repercusiones sobre la economía? Lo que hablábamos con Vitocho y con Omar, ¿no? Que vamos a tener una especie de empate técnico en el que se quedan los dos piconazos, uno frente al otro, sin poder sacar el arma más letal, que sería la cuestión de confianza de parte de Vizcarra, que no la va a hacer sobre este tema, no me parece, porque es muy riesgoso, y la vacancia del lado del Congreso, que es como la última carta que tampoco nadie quiere sacar. Pero claro, tienes a dos personas mirándose como a punto de pegarse un balazo, ¿no? Y son 2 años o un poco más de año y medio perdidos para la economía, el desarrollo, para la mejora de la vida de la gente de a pie. Que no tenemos la culpa de esto. Jeffrey, lo que está pasando con los conflictos sociales. Hacía bien el otro día el congresista de Nuevo Perú, hoy estoy pésima con los nombres, ahorita me voy a acordar. Arce. El congresista Richard Arce, gracias, en decir no metamos todo en un mismo saco, porque no todos los conflictos tienen ni el mismo origen ni la misma razón. Lo que sí es verdad es que se contagian los ánimos, pero no son los escenarios exactamente los mismos. Que Yabeco tiene motivos muy distintos de paralización que los que tenía Tía María. ¿El gobierno se está percibiendo como, la debilidad del gobierno se puede estar percibiendo como para que salten todos estos problemas en distintas regiones? Es un elemento fundamental. El asunto de los conflictos sociales tiene mucho que ver con lo que conversábamos hace algunos minutos y lo que decía Enzo, con la incertidumbre, con la poca predictibilidad. Y los conflictos sociales son también conflictos institucionales, no quedan claras las reglas de juego, y son conflictos políticos. Hay disputas por espacios de poder, espacios para surgimiento de nuevos liderazgos, y esos sí son elementos comunes en la mayoría de conflictos sociales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Y por qué la encuesta que citabas? Porque lo que vemos es un mal manejo desde el gobierno para el caso de conflictos sociales, y no solo Tía María, y no solo el efecto contagio que podría haber en Quellaveco. No sorprendería que hayan más conflictos sociales ligados a asuntos públicos, sectores como salud, educación, ya hay algunas muestras. Exactamente. Entonces, lo que está pasando es una sensación de que la autoridad no está ejerciendo, digamos, su rol fundamental. Y eso es muy peligroso, porque eso abona precisamente en la poca predictibilidad, en la baja institucionalidad. Ahora, yendo a los asuntos concretos, si uno revisa la última encuesta de Ipsos en relación a Tía María, nota que hace 2 meses la mayoría ciudadana, la mayoría de peruanos, estaba a favor que salga el proyecto Tía María. Hoy la mayoría está en contra. De junio a agosto. Eso quiere decir que la actuación, tanto gubernamental
a nivel de gobierno central, como, digamos, también, yo creo, una ineficaz campaña de comunicación de la empresa, han jugado en contra. Y cuando uno lee los datos desagregados, no es solo en el sur, incluso en Lima, cuando le consultan a la gente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Este escenario de conflicto es una oportunidad para gobernadores que hacen una muy mala gestión, como el señor Cáceres en Arequipa, tener una bandera y, digamos, aglutinar una oposición política con una agenda particular. Entonces, se tiene que atacar políticamente. Pero si tú tienes un ministro de Energía y Minas que salía a mediados de julio pidiendo que se despolitice Tía María... Ya un presidente que, por el otro lado, politizaba a Tía María. Correcto, ¿no? Entonces no hay coherencia, no se puede despolitizar. Entonces, lo que se tiene que hacer es atacar esto políticamente. Ahora, y eso yo creo que es una de las principales falencias y tiene mucho que ver con la incertidumbre también. Se habla mucho de esta izquierda antiminera, de esta izquierda que no quiere minería, que por cierto es una posición totalmente discutible, particularmente... Pero legítima, ¿no? Pero es una posición. Sí. Lo que pasa es que la izquierda ha articulado toda un entramado político para posicionar su punto de vista. Lo que es impresionante es la ausencia del otro, ¿no? La ausencia de política prominera, ¿no? Y la ausencia del Estado. El Estado maneja dos grandes rubros. Uno es la acción política, que es inexistente, y otro es la gestión, así es, que también deja bastante que desear, ¿no? Entonces, el Estado los ha dejado estar. Tu pregunta inicial de, oye, este inicio de conflicto, este contagio de conflictos, ¿tiene que ver con la situación política nacional? Yo te diría que sí. Hay gente que son emprendedores políticos que están viendo sangre en el agua y lo que están haciendo es lanzar con miras a las siguientes elecciones generales. En la mañana, por ejemplo, teníamos a Hernando de Soto diciendo que iba a conversar con Antauro porque Antauro movía todas las protestas mineras a nivel nacional y era como, ¿what? O sea, no, primero que eso es simplificar a un extremo. Si Antauro fuera el que mueve todas los conflictos sociales, anulamos a Antauro, lo incomunicamos y se acabó la historia para siempre. No. O sea, el tema es mucho más complejo que eso. El tema es mucho más complejo, además con agendas diferentes en cada región. Exactamente. Y reivindicar como vocero al condenado Antauro Humala, me parece que no es... Ahí es lo que voy cuando empiezan a dispararse estas iniciativas. Y que uno dice, ¿alguien tiene más o menos claro lo que está pasando? A mí me parece que los tienen claro, los antimineros tienen clarísimo lo que quieren. Los otros no sé, me parece que no tienen idea de cómo combatir el problema. Sí, lo que pasa es que de verdad la propuesta de reforma del presidente ha agarrado a todos sin preparar. Y entonces están viendo cómo se posicionan. Entonces, lo que ocurre en estas zonas es que estas cúpulas políticas ven como una manera de ganar legitimidad el oponerse a la mina, inclusive inventando cosas. Claro, el caso es que Yabeco has tenido unas relaciones entre la población y la mina súper buenas durante todo este tiempo. Y ahora resulta que nunca han cumplido. Hay un efecto contagio, evidentemente. Y no solo un efecto contagio, sino que siempre hay bolsones, a pesar de que la mina, por supuesto, trae bienestar, de gente que no le llega ese bienestar. Entonces todos se van a trepar. Y liderazgos que se empoderan. Mira, 4 ministros van a ver el tema que Yabeco. Entonces, si 4 ministros van a ver el tema, obviamente ya se vuelve un asunto de prioridad nacional. Por supuesto, como y si de la agenda pública. O como va el presidente. Exactamente. Entonces, ese es el juego político. Pero si tú no empoderas liderazgos locales, por un lado, y por otro lado, dejas avanzar una oposición sin una agenda, digamos, porque promover el diálogo está muy bien, pero desde el gobierno no se puede promover el diálogo sin un planteamiento concreto. Exactamente. ¿El diálogo en función de qué? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los objetivos programáticos? Y ahí entra el tema de gestión, si me permites. Sí. Por ejemplo, en el caso de Tía María y en muchos otros, la dicotomía que se pretende hacer es agricultura o minería, ¿no? De hecho, la arenga de los es agro sí, mina no. Y de hecho yo personalmente creo que era una gran oportunidad, o es una gran oportunidad de mostrar cómo hay casos que pueden convivir en una misma zona, agricultura y minería. Entonces, ¿dónde está el protagonismo del Ministerio de Agricultura? ¿Dónde está el protagonismo del Ministerio de Ambiente? En esa discusión, ¿dónde está una agenda programática. ¿Dónde está el protagonismo de los partidos o los movimientos políticos del Perú que están a favor de la minería? Porque lo que pasa es que finalmente la agenda prominera termina en manos de los empresarios, a los cuales la gente ve como los que se vienen a llevar su riqueza, ¿no es cierto? Sí. Que no es así, pero así lo ven. Y está en manos
de nadie más. O sea, la agenda prominera no está en manos de nadie, porque ya vemos, a mí lo que más me impresiona del diálogo de Vizcarra no es si dijo hacer la... No, es que él, como representante del Estado, no tiene claro cuál es la postura del Estado que va a poner sobre la mesa. Ahora, ¿no? La idea del Estado ni siquiera es que debería tener una agenda prominera, debe tener una agenda pro inversión, pro derechos. Porque, oye, yo tengo derecho a invertir a menos que te cause daño. No te causo daño, yo debería poder invertir. Que eso, además, sería la manera de quitarle esta identidad entre Estado y gran empresa minera, porque ese no es el punto. Claro. Porque sería lo mismo si no fuese minería, si fuese pesca, si fuese cualquier cosa. Así es. Debería ser lo mismo. Oye, todos tenemos derecho a explotar la riqueza recursos que tenemos. Así como el Estado tiene que decirle a los que las explotan, ojo, no de cualquier manera. Exactamente. ¿No? Por supuesto. Pero por eso hay estudios de impacto ambiental, son muy rigurosos y hay procedimientos que se siguen. Y es lo que decíamos la vez anterior que nos entrevistó Patricia, que el problema es que la gente no cree que el Estado va a hacer cumplir lo que dice. Hay una falta de confianza enorme, ¿no? Porque tiene razón en el sentido en que viene el Estado y le dice la inversión es buena para todos, no sé qué, no sé cuánto, sí, te vamos a poner una carretera, 8 colegios, no sé qué, se larga, no les ponen nada, ¿no? Entonces, el Estado termina siendo un agente que parece un relacionista público de la empresa y que no termina de concluir el círculo. Sí, sí. ¿No? Esa es la parte de gestión. La parte de discurso político es lo que te digo. Oye, ¿sabes qué? Son derechos de todos. A mí me preocupan los derechos de ellos, me preocupan tus derechos, y en este caso eres tu población la que estás intentando impedir que esta gente ejerce un derecho que es legítimo, tan legítimo como tu derecho de protesta. Permíteme añadir dos factores a eso. El primero, hay un elemento que se ve en los conflictos que es el tema del regionalismo. Sí, y uno lo ve desde las campañas, desde el manejo político, y ahí hay que tener cuidado. El Perú es una república unitaria, descentralizada, pero unitaria. No somos federales. Y muchas veces, exacto, que los arequipeños, que Arequipa, que Islay, el proyecto minero Tía María, cualquier proyecto es un proyecto de inversión nacional. Y muchas veces se confunde y no se circunscribe bien y la consulta qué piensa la gente de Islay. Y las cosas no tienen que verse así, políticamente y jurídicamente nuestro ordenamiento no lo manda así. Ese es un primer elemento que creo que hay que tener en cuenta. Y el segundo elemento es... digamos, la agenda de las relaciones intergubernamentales, el tema de gestión del que hablabas, las oficinas de prevención de conflictos. O sea, si tú ves las oficinas y de comunicaciones PCM con Palacio de Gobierno y con los sectores, digamos que hay unas distancias, unas brechas, no hay un mensaje, entonces eso ya es gestión. Nadie se va a oponer a nada que le mejore las condiciones de vida, nadie. Pero tienen que creerlo y lo tienen que ver, y eso es ese plus todavía no lo hemos logrado hacer como sociedad. Y tiene que haber Estado de Derecho, ¿no? Por supuesto. No puede haber delitos impunes. No, pero es verdad que tampoco... Es una línea muy tenue, difícil. Y yo a la próxima persona que escuche decir el Estado tiene que imponer orden. Sí, claro que sí, pero no hacer eso que salga el proyecto minero. De acuerdo. Ya viene la diferencia entre legalidad y legitimidad. Sí, y eso es súper importante, ¿no? Por supuesto. O sea, y poner orden... Porque no por la legitimidad y las mayorías vamos a olvidar la legalidad, ¿no? Exactamente. Nos tenemos que ir porque ya Tati Alemán está lista para el noticiero, le estamos quitando minutos, pero muchísimas gracias. Muy ilustrativo lo que hemos conversado con ustedes. Gracias por acompañarnos. Mañana nos encontramos a las 7, como siempre.